Bien, hermanos, vamos a empezar este estudio que estamos llevando a cabo en el Evangelio de Juan. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a empezar con una lectura. Vamos a empezar compartiendo pantalla. Allí en Juan capítulo 3 versículos 31 al 36, 31 al 36. Y para ello tenemos aquí uno, 2, 3, 4, 5, 6 versículos y le voy a pedir la lectura. Vamos a pedirle a la hermana Basilia que me apoye con los dos primeros versículos, versículos 31 y 32. Y luego mi hermana Andrea para que me apoye por favor con los versículos 33, 34 y mi hermana Cecilia 35 y 36, por favor. Versículos 31 y 32, hermana Basilia, por favor. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muchas gracias, hermanos. Miren, estos versículos son interesantes, son muy interesantes. Como todos los versículos que hemos estudiado hasta este momento. Pero me gustaría, para un mayor entendimiento, vamos a leerlo en otra versión para anotar a ver qué dice. ¿Ok? Vamos a ver, voy a ponerles otra versión de la Biblia. Muy bien. Mi hermana Alma Rosa va a leer precisamente los versículos 1 y 2, versículos 1 y 2, 31 y 32, perdón, 31 y 32. Luego del 33 y el 34, nuestra hermana Lourdes, y el 35 y 36 lo va a leer nuestra hermana Violeta. ¿Ok? Adelante, hermanas, por favor. Él vino de lo alto y es superior a cualquiera otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que Él les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Gracias, 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 hermanos. Muy bien. Quiero, hermano José y hermano Juan, vayan pensando, por favor, vayan pensando lo siguiente. Es interesante estas palabras que nosotros acabamos de leer, pero si nosotros no hacemos el ejercicio de recordar lo que se vio anteriormente, podemos pasar de alto algo importante que podemos aprender. Por eso quiero preguntarle, hermano José, ¿qué es lo que tiene sus notas? ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada? Ahí las cosas que recuerde. Bueno, bueno, lo que yo recuerdo es que Dios puede obligarnos
él nos puede obligar, Ujú, pero él mejor nos deja que nosotros tomemos una decisión. ujú, La decisión en seguirlo o no seguirlo. Pero también aquí ujú, en el 27 se mencionó algo que dijo Juan el Bautista. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. O sea, por lo que está diciendo del 31, el 31 que el que de arriba viene, que es Jesús, que vino y a él se le dio. Y también se mencionó que lo que dijo Nicodemo, cuando fue Nicodemo de noche a preguntarle a Jesucristo, sabemos que tú vienes de Dios, porque lo que tú haces, ningún, si Dios no le diera ese poder, no se pudiera hacer. ok. Hermano Juan, ¿qué más recuerda usted, hermano? Hermano, la clase pasada me la perdí, hermano. Discúlpeme. A ver, hermanas, ¿qué más vimos en la clase pasada? La que quiera aportar algo. Veíamos que Juan reconocía su lugar, o sea que le decía, él reconocía que no era el Cristo. Ujú, Este, mm, Se ponía como amigo del esposo ujú, y también él decía que él le daba el lugar a Cristo. En el último versículo, que el 30 decía que era necesario que Cristo creciera y que él, ¿cómo se dice? Menguara. Ajá, am, ¿qué más? Veíamos también la humildad, hermano, de Juan, este, que entró sus discípulos en una discusión como haciéndole, pues, como para que tropezara, que ujú, tuviera como competencia de que Jesús bautizaba y él también, o sea, que querían como una ujú. discusión. Claro, claro. ¿Qué más, hermanas? ¿Qué más pueden recordar? ¿Qué más pueden abonar? Bueno, Sí, hermano. sí, hermana, adelante, hermana Lourdes. Eh, lo que están diciendo los hermanos, sí, eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Tanto lo que dice el hermano José como dice la hermana Cilia, eso nos habló el hermano Cristian. Y una de las aplicaciones que nos hizo saber el hermano Cristian en el caso, ¿verdad? Como dice la hermana Basilia, que vinieron los discípulos a decirle a Juan que estaban bautizando también Jesús por otro lado, ¿verdad? Entonces la aplicación que se nos quedó un poco es que muchas veces en las congregaciones siempre va a haber alguien, ¿verdad? Que quiera meter cizaña, por decirlo así, decir que unos son más buenos que otros o otros, pero que nosotros no nos debemos de prestar a esas cosas, ¿verdad? Porque como dice la hermana Basilia, en este caso también el hermano Cristian nos habló de la humildad que tuvo Juan para no hacer pleito, para no decir nada, sino todo lo contrario. Fue humilde y él rectificó que pues que él no era el Cristo, ¿verdad? Que él no tenía la potestad o no, o sea, que el que tenía toda la potestad y era más grande que él era Cristo y no él. O sea, él reconoció y fue humilde en todas esas cosas. Y como dijo la hermana Basilia, nos quedamos precisamente en el último versículo que dice que era necesario que el que venía, o sea, Cristo creciera y que él menguara. Ujú. Esas son algunas de las cosas de que estuvimos viviendo la semana pasada. Muy bien. Entonces, tenemos particularmente en el versículo 22 del capítulo 3, porque dice, después de esto, dice, ya marca un hito, ¿no? Ya marca como que un punto y seguido, ¿no? Por así decirlo. Eh, Jesucristo ya estaba de lleno en su ministerio.
Ojo con esto, todavía no empezaba su ministerio en Galilea, ¿eh? Todavía sigue. Recuerden que el ministerio de Galilea que hizo el Señor tuvo un ministerio de 3 años, ¿sí? Se cree que el primer año lo va a hacer en Judea, pero no hay muchos datos. El único que lo registra es Juan en estas cosas que estamos viendo. Pero a partir del segundo año es cuando empieza el ministerio que narran Marcos, Mateo y Lucas, ¿sí? Entonces, esto, por eso pensamos que el material de Juan es un material inédito, es inédito, o sea que no está en otro, ¿sí? Ahora, había, es interesante cómo también el Señor estaba desempeñando su ministerio, pero también Juan, y todo esto suscitó antes de que él fuera encarcelado, porque lo dice el mismo texto, que fue, esto suscitó antes de que fuera encarcelado. Entonces, Juan empieza su ministerio 6 meses antes o un tiempo antes que Jesús, y precisamente al tener Jesús, al haber empezado su ministerio, al estar enseñando, al decir que la gente, ¿verdad? O al sanar, o la forma, la autoridad de la enseñanza que tenía, pues prácticamente, hermano, la gente se le estaba juntando más a Jesús. Y es algo que a Juan no le preocupa. Porque Juan, acuérdense en Juan 1, cómo Juan Bautista canalizaba a todas las personas a Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces tiene toda la lógica que Juan Bautista utilizara la metáfora del esposo y la esposa, diciendo que él solamente es el el amigo que le va a ayudar a preparar, el amigo que va a preparar el tema de la boda para que la esposa, que es el pueblo de Dios, que es la iglesia, ¿verdad? Se uniera a su esposo, que es Cristo. Y una vez cumplido esta misión, él se aparta. Por eso es que dice, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Uno podría llegar a pensar, uno podría llegar a pensar, bueno, el menguar puede ser en fuerza física, el menguar puede ser de que ya no vengan personas, el menguar pueden ser muchas cosas, pero el menguar de Dios puede llegar hasta la muerte, hermanos. Usted sabe muy bien qué va a pasar con Juan Bautista. Saben ustedes, hermanos, saben, desde mi perspectiva, lo voy a decir crudamente, era necesario, hermanos, era necesario, ¿sí? Que Juan muriera. ¿Por qué? Porque Juan tenía su grupo de gentes, porque todavía, hermanos, todavía, yo les voy a decir algo, esto es ojo con esto no es dogmático, esto es en el campo de la especulación, en el campo de los eruditos que distorsionan, iba a decir, que escudriñan mucho estas cosas. Inclusive en la patrística hay muchas personas que lo confirman. La patrística es ya del periodo segundo, tercero después de Cristo, porque hubo gente que escribió en ese tiempo, hermanos, ¿sí? Que nos pueden dar una visión de la iglesia también equivocada en muchas ocasiones. Dicen que para el siglo I y II había una secta, obviamente que no era conocido como secta, pero había un grupo de cristianos, si podría llamarles así, de Juan Bautistas, que trataban de regresar la figura de Juan Bautista como el verdadero Mesías y que atacaban el Evangelio de Juan. ¿Sí? Ahora, por eso les digo que cuando Juan Bautista termina su ministerio, que era presentar al novio, él ya se tenía que desaparecer de la escena. Pero ¿quién hubiera pensado que él merecía que le cortaran la cabeza y que lo pusieran en una charola de plata? ¿Quién? Ninguno. Pero así tenía que ser, hermanos. Así que, hermanos, si una persona cumplió su propósito y va a menguar, vea usted el caso de Juan Bautista, ¿sí?
Cuando se empiece a quejar de la iglesia, que esto y aquello y que me hicieron y acullá, póngase a pensar en Juan Bautista. ¿A qué niveles llegó? ¿No? Pero me imagino que esos temas ya los trataron en la semana pasada. Lo que nos compete ahora es lo que viene en el versículo 31. Vamos allá. Mucha gente, hermanos, recuerden que en los versículos, en los versículos, antes de darle la palabra a mi hermana, en los versículos 29, hermana Andrea, adelante, hermana, adelante. No, hermano, lo único que le iba a decir, ayer estuvimos con un profesor acá de la Biblia en la congregación, Harry Hamilton, que Ujú. está hace más de 33 años acá en Chile, él, y él nos dijo lo mismo. Estábamos hablando y él dijo que Juan Bautista tenía que morir porque era competencia de Jesús y no podía ser competencia. Exactamente. Y hermana Andrea, una pregunta, le quiero hacer una pregunta, hermana. ¿Usted cree que Juan Bautista lo entendía? Yo digo que sí, Yo creo que sí, yo creo que sí. también creo que sí. Sí. Porque para decir es necesario, o no sé si él entendía lo que dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Qué fuerte, ¿no? Esas son palabras muy atrevidas, pero ya cuando ves el hacha en tu cuello, Hermano, es lo mismo que podríamos decir, cómo Pablo podía estar en una cárcel, él nunca pidió para él siempre pedía por todos los demás, ujú, pero él sabía que iba a morir. sí, sí, y en un tiempo, ¿verdad? En el que cuando llega Jesucristo es cuando Juan Bautista estaba en su top, en su cenit de su ministerio. Y llega Jesucristo y las filas de Juan empiezan a decrecer, a bajar, a bajar, a bajar, ¿no? Pero también fue debido al trabajo que hace Juan Bautista. Él es el Cordero de Dios, a él síganlo. Inclusive, prácticamente él es quien manda a este Juan y Andrés con Jesús. Recuerden lo que vimos en Juan 2 o en Juan 1, perdón, y que estos dos van a llevar a Pedro, Andrés va a llevar a Pedro y Juan va a llevar a Jacobo, ¿no? Hermano Juan o la hermana Basili. Hermano, nomás quería preguntarle. Muchas veces nosotros, bueno, he escuchado también en la congregación o en otros lados que dicen, es necesario que yo mengue para que otro crezca y lo tomamos en referencia con cuando uno está trabajando más fuerte que otro y que uno debe de bajar su manera en que está trabajando. Pero entonces, viéndolos de este modo, estamos equivocados, ¿no? Claro, porque primero no somos, bueno, mira, hermano, hay una aplicación directa y hay una aplicación indirecta, ¿sí? Hay una aplicación directa e indirecta. En la aplicación directa, yo le diría, cálmate, Juan Bautista, cálmate, primero, en la directa. Pero en la indirecta le decía, es que cada palabra, hermanos, no podemos ser bruscos en ese sentido porque sí hay una enseñanza en eso, sí hay una enseñanza. Y la enseñanza es que debemos dejar que Cristo brille, que sea Él quien brille, que sea Él, que el mensaje sea el centro y no el mensajero, ¿sí? Entonces, que sea Cristo el actor principal de todo esto, dejarle lugar a Cristo. Ahora, hay otra aplicación que es la congregacional. Hay una aplicación congregacional que podemos hacer aquí. Y la aplicación congregacional, antes de darle lugar a la hermana Alma Rosa, es, hermanos, la iglesia es un cuerpo, hermanos. La iglesia es un cuerpo vivo. El único trabajo en la iglesia no solamente es predicar, hay muchas cosas que nosotros podemos ir relegando y precisamente ir yendo precisamente estableciendo los ministerios y los trabajos en la iglesia. Bueno, cuando se tiene ancianato, pues ya es distinto, ¿verdad? Pero cuando no, pues el predicador tiene que ser el que organice, el que reparta los ministerios con las hermanas en las clases de niños, que apoyen en esto, aquello, los hermanos varones, los jóvenes. Y uno también debe de ser honesto, hermanos. Por ejemplo, si en la congregación donde estoy hay un joven que tiene toda la capacidad
y toda la entereza y todo el ánimo para predicar, empújalo, ayúdalo, o sea, para que también pueda ir apoyando en ese aspecto, igual otros hermanos, y al que batalla, ayudarle también para que pueda crecer. El asunto de todo es que el predicador tiene que ayudar a los otros para que también puedan crecer no solamente en conocimiento, sino también en compromiso y responsabilidad, ¿sí? Porque va a llegar un momento, miren hermanos, hay congregaciones, se los digo con el corazón en la mano, hay congregaciones donde los predicadores son excelentes predicadores, excelentes maestros de la palabra de Dios, pero que eran todólogos, hermanos, eran todólogos. De repente el hermano muere y la congregación se viene para abajo. Empieza a haber divisiones, empieza a haber peleas, empieza a haber esto y aquello. ¿Por qué? Porque el predicador no preparó a su congregación para que tuviera ancianos, porque él no va a ser eterno. El que es eterno es Cristo. Pero bueno, eso es un comentario anexo. Hermana Alma Rosa. Hermano, respecto a lo que comentaba la hermana, tiene mucha razón. Y usted comentaba si sabría Juan respecto a lo que era en sí el menguar, si él estaba consciente de esa situación. Creo que dentro de muchos de los personajes que tenemos en la Biblia, ellos están conscientes de que son vasos escogidos, que son instrumentos específicos para una misión. Y por eso cuando sucede su deceso, de la forma que esto suceda, obviamente ellos no lo saben, pero están preparados para ello, porque su entrega es total precisamente para abrir camino a todo lo demás. En cuanto se dice de que Jesús tenía que crecer, tenía que brillar y tenía que sobresalir, a muchos nos queda eso claro, pero hay excepciones en cierta religión que voy a hablarlo así como de una manera burda, pero en el caso de la Virgen María, que era la madre de Jesús, se exalzó su nombre, su presencia y todo en aquellas religiones que en realidad no están teniendo conciencia de la verdad. Porque a Jesús sí, Jesús está ahí, Jesús está en una cruz, pero exaltaron a María cuando no debería de haber sido así. Entonces, yo pienso que sí, todos los personajes están conscientes de lo que están haciendo. Mire, hermana, yo no sé si la expresión, yo no sé si la expresión sea correcta. Me disculpo si de repente, antes de darle la palabra a mi hermano José Canchola, yo no sé si sea correcto, pero miren, me voy a poner un poquito disculpen la expresión, en abogado del diablo, así. ¿Sí? Yo me pongo a pensar, a ver, Juanito, yo me pregunto, a ver, Juanito, si tú sabías que Jesucristo es el Cordero de Dios, ¿por qué no lo seguiste? ¿Por qué no a partir de ese momento te pegaste a él y anduviste ahí? Esa es una gran pregunta que yo tengo. Ahora, hermanos, yo lo estoy planteando humanamente hablando, humanamente hablando. Otra cosa, cuando él estaba encarcelado, cuando él miró cómo descendió, porque fue Juan quien tuvo esa señal, Juan Bautista, de que descendió el Espíritu Santo como forma de paloma, ¿sí? Y que estuvo gravitando sobre la cabeza del Señor, ¿verdad? Prácticamente la coronación de Jesús. Él era el Mesías. Pero cuando estaba encarcelado, mandó a uno de sus discípulos preguntándole si era el que habría de venir. ¿Sí? O sea, en su humanidad se debatía, hermanos. O sea, él estaba seguro, pero de repente como que había preguntas que quería. Y el Señor le responde mesiánicamente, dile que los cojos andan, que los ciegos ven y que a los pobres le es predicado el Evangelio. Y esa es la respuesta que tenía que saber, dando cumplimiento a eso, ¿verdad? Entonces, seguramente, hermanos, la expresión que dio es necesario que él crezca y que yo mengüe. Seguramente no la comprendía literalmente, sabía que él tenía que decrecer, pero el nivel al que decreció
Es difícil, humanamente es difícil comprenderlo, porque divinamente sabemos que Él tiene bien ganada su corona. Lo sabemos muy bien. Hermano José Canchola. Sí, hermano, mire, se tocó una cita la vez pasada en Mateo 4:12, y por lo que la hermana y usted acaban de decir, en el 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Aquí se puede decir, la única vez que se vieron las caras, digamos, fue cuando Juan bautizó a Jesús, lo que acaba de decir usted. De ahí ya cada quien tomó su lugar, porque así era, no había de otra. Yo me puse a leer esto ahora en la mañana y lo miré como que si Jesús no tiene sentimiento de lo que le pasó a Juan, porque no se expresa el sentir, sino simplemente no me dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y ya. Pero no, ahí cada quien tenía su trabajo. Uno apenas comenzaba a iniciar su trabajo, el otro, como dijeron ustedes, estaba menguando, y ahí va a dejar su posición. Ahora, como dice usted, ¿sabía Juan que iba a pasar por lo que iba a pasar? Posiblemente que no, pero tiene que pasar, porque si no iba a haber un conflicto más adelante. O sea, Dios previene todo, pero cómo vienen las cosas solamente Dios las sabe, no Claro, lo sabemos nosotros. claro, claro. Dios en su sabiduría, en su providencia, sabe muy bien cómo manejar eso, ¿no? Entonces, seguramente todo eso fue voluntad de Dios. Hermano Cristian. Sí, hermano. Nada más, pues sí, ciertamente reflexionábamos en semanas, la semana pasada, en clases pasadas, respecto a, decíamos que Juan el Bautista tuvo un ministerio sufrido. O sea, y sí analizábamos esa parte de que igual a veces no consideramos esa parte de Juan el Bautista, el hecho de tener discípulos y luego que esos discípulos estuvieran siguiendo a Jesús. Y decíamos, o sea, al final él quedó solo. Y hacíamos también una comparativa de también el ministerio de Jesús, que en realidad hacia su recta final fue algo muy similar, porque también Jesús quedó solo. O sea, el mismo Pedro cuando dijo que él iría hasta la cruz con Jesús, al final lo dejaron solo y dice que los demás dijeron lo mismo que Pedro, o sea, te vamos a seguir, pero al final todos huyeron, o sea, todos le dejaron. Y también Jesús estuvo enjuiciado, encarcelado, igual que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista también murió y también Jesús murió. La diferencia que Jesús resucitó, ¿no? Pero sí hubo un ministerio muy similar respecto a ello, pero creo que ciertamente Juan el Bautista sabía lo que venía. O sea, él desde el principio lo analizamos también esa parte, o sea, de que en el capítulo 1 él decía, yo vine a anunciar, a preparar y a enderezar. O sea, él sabía lo que estaba haciendo, él sabía que era la voz, o sea, anunciaba. Él sabía que él venía a enderezar el camino, es decir, a hacer trazos rectos para que viniera Jesús, que él venía a preparar el camino, lo dice Mateo 3:3. Entonces, él sabía su misión, anunciar, preparar y enderezar. Y también él lo sigue confirmando cuando él dice, soy el amigo del novio. Hablamos respecto a la tradición de qué es lo que hacía el amigo del novio, qué era la responsabilidad, qué acciones hacía y que era una bendición para él. Y él sí, Juan hasta el final sigue diciendo lo mismo. O sea, yo no soy, es él. También analizábamos o sea, cuando vienen los discípulos, dice que sus discípulos, no él, sus discípulos tienen una discusión con un judío o con unos judíos, veíamos esa parte, y cuando vienen y le dicen a Juan respecto al tema de los bautismos que están haciendo ahí, o sea, ni siquiera Juan considera, o sea, no hay respuesta ni a eso. Él simplemente sigue diciendo a lo que él vino, lo que hace Jesús y que, o sea, y dice, mi gozo está cumplido. Ujú, O sea, creo que nunca hubo realmente una competencia. Yo creo que era competencia a vista de los demás, ujú. pero realmente que Juan sintiera cierta rivalidad con Jesús, ciertamente no es así, porque ni siquiera da evidencias de ello. Correcto. Entonces, creo que es bien interesante.
Y eso es lo que decíamos, o sea, es bien interesante analizar un ministerio de Juan que podemos decirle así, o sea, un ministerio sufrido, pero que realmente terminó y concluyó y logró a lo que él venía a hacer. Y analizamos también y decíamos de cierta aplicación, o sea, es bien importante también que nosotros vemos, por ejemplo, en Pablo, o sea, él reconoce su parte y la parte que otros tienen, o sea, dice Pablo, o sea, yo sembré, pero Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Y hacíamos esas menciones y esas aplicaciones también, ¿verdad? Que Juan hizo una parte, pero él sabía que no iba a hacer todo el trabajo. Jesús iba a hacer otra parte. Ujú, Jesús también, o sea, realmente no hizo todo. ujú, Él cumplió todo su ministerio, pero otra parte la hicieron los discípulos y los discípulos no hicieron todo. Otra parte lo hicieron otros discípulos de los mismos apóstoles y otra parte la estamos haciendo hoy nosotros como iglesia. Entonces, es bien interesante el ministerio de Juan, pero creo, bueno, como conclusión puedo decir que fue un ministerio sufrido, pero que logró, o sea, se logró lo que él tenía que hacer hasta el final. Gracias, hermano, gracias. Hermanos, ya nos agotamos el tiempo y todavía ni empezamos el versículo 31, ¿eh? Pero, mire, gracias a Dios no llevamos prisa. Gracias a Dios no llevamos prisa y estamos aquí degustando precisamente de la palabra de Dios. Entonces, es correcto, hermano, es correcto. Quisiera escribir todo lo que dijo el hermano Cristian para tenerlo presente. Entonces, hermanos, es importante, es que la iglesia no es de llaneros solitarios, hermano. Creo que cada quien hace su parte, ¿no? Y confiando en el Espíritu de Dios, confiando en Jesucristo, que Él quiere lo mejor para su iglesia, ¿no? Entonces, y los hermanos ministros tienen que aprender a delegar, a trabajar con otros sobre todo, ¿no? Y a trabajar en establecer ancianos, definitivamente. Hermanos, vamos entonces al versículo 31. Vamos lo bueno de todo esto es que el miércoles, si el Señor lo permite, nos vamos a ver y vamos a continuar. Yo me voy a encargar del devocional el jueves también. Entonces, recordemos estas palabritas, este versículo 31. eh, vamos a leerlo. Permíteme un segundo. Ok, versículo 31 dice, el que de arriba viene, dice, es sobre todos, dice. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, es sobre todos. Hermanos, yo prácticamente en este versículo 31, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos en el versículo 30, versículo 29 y 28, ¿verdad? Tenemos particularmente palabras de Juan Bautista. La cuestión aquí es que la mayoría de los estudiosos establecen que a partir del versículo 31, ¿sí? A partir del versículo 31 es una acotación, es como si dijéramos, es un comentario de Juan el Evangelista. Es un comentario de Juan Evangelista a partir del versículo 31 al 36. Lo mismo sucede del versículo 16 al 21, ¿sí? Que es un comentario, o sea, que viene siendo una explicación precisamente de todo lo que se ha dicho anteriormente. El común denominador establece eso, ¿sí? Que ya son palabras de Juan el Evangelista, ¿sí? Entonces, es interesante lo que nos está diciendo aquí Juan, ¿verdad? Porque está planteando uno de los conceptos más sublimes que una de las perfecciones, en vez de hablar de cualidades o virtudes, hablar de Dios es hablar de sus perfecciones, porque a Él nadie le dio esas virtudes y cualidades que tiene. Él las tiene por la eternidad. Pero dice el versículo 31.
el que de arriba viene, y esta es una clara referencia a Jesucristo, ¿sí? Dice, es sobre todos, ¿sí? Sobre todos. Y luego dice, el que es de la tierra, miren hermanos, si nosotros respetamos lo que tiene que ver el contexto inmediato, yo podría pensar que se está marcando precisamente una diferencia entre el ministerio de ambos, en el ministerio de Juan Bautista y Jesús. Pero también pudo haberlo dicho cuando dice el que es de la tierra, pues se refiere a todos nosotros, está hablando en una pluralidad, por un lado, o tal vez pudiera estar hablando acerca del ministerio del Señor y del ministerio de Juan, que la intención de esto no es rivalizar, sino de establecer la procedencia de cada uno. El ministerio de Juan era del cielo, por supuesto, en el sentido de que fue encomendado, pero no, Juan no deja de ser un hombre terrenal, ¿sí? Ahora, dice, y cosas terrenales hablan. Bueno, las cosas terrenales en un aspecto negativo podrían ser la mundanalidad y todo eso, pero no creo que sea el caso, ¿no? ¿Sí? Sino que está hablando de un hombre que es enteramente humano, un hombre enteramente terrenal. Pero Jesucristo, él independientemente que se utilizó el vientre de María, sabemos que lo que vino de María procedía también del cielo a través del Espíritu Santo, ¿sí? Fue un nacimiento milagroso, ¿sí? Y dice, el que viene del cielo es sobre todos, ¿sí? Hay una palabra, hay una palabra, hay un principio teológico que se resume en este versículo. Y esta es la expresión, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, ¿sí? Hermanos, ¿han escuchado alguna vez esa palabra soberanía? ¿Qué significa para ustedes la expresión soberanía? ¿Cómo lo entienden ustedes? Gobernación absoluta. Gobernación absoluta. ¿Qué más, hermanos? Que Dios está sobre todas las cosas. ¿Ok? Y sobre todas las cosas, sobre todo el universo, pero sobre todo, sobre todas las personas. ¿Por qué? Porque esa soberanía que Él tiene no es una soberanía terrenal, es una soberanía celestial, ¿sí? Él viene del cielo. Entonces, esto va a estar muy bien aderezado con lo que se va a empezar a decir a partir del versículo 32. ¿Sí? Entonces, esta parte verdaderamente es interesante, hermanos, pero hay otras cosas que podríamos decir del versículo 32, porque de ahí vamos a empezar, hermanos. Ya establecimos lo que tiene que ver el tema de la soberanía y después de ahí vamos a ir hablando del testimonio, de las palabras y sobre todo, ¿verdad? La autoridad que tiene para llegar al versículo 36 que se habla acerca de la vida eterna. Pero eso se me hace, hermanos, que ya lo veríamos en otra ocasión, ¿sí? ¿Alguna pregunta o comentario antes de retirarnos, hermanos? Hermano, nada más para complementar, en Colosenses 1:15-16 nos dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y precisamente la carta a los Colosenses habla mucho de esa preeminencia de Jesucristo, de esa autoridad y ese poder y de esa soberanía, ¿no? La carta a los Colosenses es una carta que abunda sobre eso. Gracias por recordarlo, hermana Alma Rosa. ¿Algún otro comentario, pregunta antes de irnos? Bien,
Si no es así, aquí vamos a terminar, hermanos. Hermano Juan Santiago, ¿nos despides con una oración, por favor, hermano? Sí, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre, en esta hora por la vida, por la salud, Padre, que usted nos presta. Gracias también, bendito Dios, por la meditación de tu palabra, por este estudio que nuestro hermano Horacio ha compartido con nosotros. Padre, te rogamos que sigas abriendo nuestra mente, nuestros corazones, para poder seguir aprendiendo y conociendo más de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, que nos hemos congregado en esta plataforma, Padre, y hemos estado estudiando, Padre, este Evangelio de Juan. Bendito Dios, ayúdanos a seguirlo haciendo y quite, Padre, de nosotros todo estorbo que haya en nuestro camino para que nosotros sigamos creciendo en tu palabra. Padre, te rogamos que bendigas nuestras actividades que tenemos para el resto de este día. Sea usted con cada uno de nosotros y bendiga, Padre, todo lo que hagamos. Todo esto se lo pedimos, Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si el Señor lo permite, nos vemos el jueves. Saludos a todos. Un abrazo. Amén. Chao, hermano. Igual para